ya de conflicto entre Rusia y Ucrania. Y vamos a hablar de ello con Luis Fernando Utrera, es subdirector del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Luis, muchas gracias por acompañarnos estos minutos, un placer. Un placer para mí, muchas gracias. Bueno, pregunta para establecer un poco la fotografía general, ¿no? ¿Cuál ha sido realmente ese juego de divisas? ¿Cuáles han sido los movimientos más notorios o más significativos que han manifestado las principales divisas, dólar, euro, rublo, yuan, yen, por supuesto, a tenor del conflicto geopolítico? ¿Hasta qué punto algo tan en materia geopolítica como es el estallido de una guerra puede hacer fluctuar las divisas protagonistas o aquellas que entren más en juego en este panorama geopolítico? Bueno, siempre cuando hablamos de divisa tendemos a hablar de una divisa. Tú me has mencionado qué ha pasado con el dólar, qué ha pasado con el rublo. Realmente, cuando hablamos de divisas tenemos que hablar de un par de divisas, porque siempre hablamos de la relación de una divisa contra otra. Cuando hablamos del dólar, pues siempre hay que preguntar contra qué. Contra el rublo, contra el yen, contra el euro. Entonces siempre hablamos de un par de divisas. Y la relación que hay entre esa par de divisas va a determinar en gran medida la dirección del precio, ¿no? En este caso, la tendencia que hemos visto es durante el año, desde mayo aproximadamente del año pasado, volvimos una fortísima apreciación del dólar, en torno a un 20%, algo bastante importante. Llegamos a 0,97, prácticamente fue el punto más bajo. De ahí hubo un rebote hasta 1,10 aproximadamente. Me parece la última vez que hablamos un poco fijamos las horquillas que estaban ahí entre la paridad 1 y 1,10. Ahora han cambiado un poquito las circunstancias por datos que luego podemos comentar. Y ha retrocedido aproximadamente desde 0,97 o ha recuperado terreno el euro hasta 1,10 aproximadamente, casi la mitad de la caída, lo cual bueno, es un rebote importante y diría que ahora mismo está cerca del punto medio de equilibrio, aunque va a haber volatilidad y vamos a ver movimientos. El caso del rublo obviamente está sufriendo mucho. Ucrania es más que una espina, es una sangría también para Rusia, y a pesar de que pueda tener el petróleo, lo está exportando a través de terceros, etcétera, pero está sufriendo. El yen, con la política ultra expansiva del que esperamos que sea el nuevo gobernador del Banco Central de Japón y el que sea el nuevo gobernador, que es el subgobernador actualmente, pues también está sufriendo una fuerte depreciación, básicamente porque el problema de Japón es que no está creando inflación y necesita crear inflación, ¿no? En fin, cada uno de los países va a dibujar la dirección de su divisa en base a unas variables simples y repetidas. La inflación, los tipos de interés, el PIB y luego otras consideraciones que puedan ser geopolíticas o flujos de capitales. Cierto, Luis, un comentario entre bambalinas. La semana pasada, Christine Lagarde, al saberse también, ¿no?, la noticia de que pronto íbamos a tener, Japón iba a tener un nuevo gobernador de su Banco Central, dijo, al parecer uno de los periodistas dio una fecha que no era la misma que tenía Christine Lagarde y decía, me interesa bien saber de dónde sacas tú esa fecha porque me interesa saber cuándo debo invitar al nuevo gobernador del Banco Central de Japón, pues para intercambiar un poco impresiones, ¿no?, y comentar la escena. Entonces, bueno, también siempre resulta muy interesante ver las aproximaciones que hacen los banqueros centrales entre ellos, sobre todo porque entendemos que aunque ellos, sobre todo el Banco Central Europeo, siempre insiste en esto, nosotros no provocamos nuestras políticas para mover la evolución del euro, bien sabemos que mediante sus políticas pueden apuntalar nuestra divisa, aunque siempre digan que no es su foco central o su objetivo, ¿no? Nos comentabas el caso del eurodólar, que es cierto que hace poco pues hablábamos un poco del rango a vigilar. Se está hablando mucho de que se podrían mantener durante bastante tiempo o un periodo medio de tiempo en ese rango del 1,05, 1,10. Nos decías que habían cambiado las circunstancias. ¿En qué sentido? Han cambiado varias circunstancias y en varios sentidos. Siempre el tema está en que, lamentablemente, los datos no son unidireccionales. Unos datos nos descuentan o nos anuncian que el movimiento va a ser hacia arriba, otros hacia abajo.
Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es cuánto ha descontado ya el mercado. Es decir, aunque los datos sistemáticamente, pues, por ejemplo, la inflación deteriora la divisa porque perjudica la competitividad de la economía y esto lo va a deteriorar, ¿no? Los altos tipos de inflación atraen la inversión en esa divisa porque es más rentable y entonces un alto tipo de interés pues, favorece la apreciación de la divisa. Obviamente, una economía pujante creciendo por encima de la otra, pues va a corresponderse con una divisa fuerte. Y así vamos a tener muchos factores. Pero una cosa que es muy importante es decir, bueno, el mercado ya lo conoce, ha reaccionado y, bueno, como dicen los ingleses, how much is too much, es decir, hasta dónde vamos a seguir, porque si las condiciones es para que el dólar se aprecie, quiere decir que el dólar se va a apreciar hasta 0,20, por ejemplo. Ese es el tema, es decir, cuánto es suficiente para que el mercado, digamos, considere que estamos en un precio razonablemente de equilibrio. En este caso ha habido cosas, bueno, pues todos los datos que he mencionado del PIB, de inflación, de tipos de interés, bueno, pues estaban descontados en el mercado, pero ha habido un par de situaciones un poco distintas en los últimos, prácticamente en la última semana. Primero es el tono mucho más agresivo del Banco Central Europeo, en el sentido de que todos pensábamos que, bueno, pues realmente las subidas estaban siendo mucho más moderadas que en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones de Lagarde y de varios miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo lo que indican es que no les va a temblar la mano subiendo los tipos de interés todo lo que sea necesario, manteniéndoles todo lo que sea necesario, porque su prioridad absoluta es el control de la inflación. Este discurso tan beligerante pues ha hecho que la gente dijese, caramba, esto va a subir más de lo que esperábamos, o se va a mantener durante más tiempo del que esperábamos. Y esto hizo que el euro se fuese hacia 1,10, ¿no? Sin embargo, hemos tenido el viernes los datos de empleo de Estados Unidos increíblemente buenos, no solamente porque han sido, bueno, más del doble, creación de empleo de más del doble de lo que se esperaba, sino que además han revisado los 2 meses anteriores también al alza. Y además hemos visto que las ganancias, curiosamente, las ganancias por hora, cuando esperamos un crecimiento, puede parecer alto, pero esperamos un crecimiento de 4,8 y ha sido de 4,4%. Esto quiere decir que básicamente la economía americana se está comportando mejor, está siendo más resistente que la europea. Y eso hay que verlo también por el diferencial entre los precios de producción industrial y la inflación. En este caso, esa balanza favorece favorece al dólar, ¿no? Sin embargo, insisto, como todos esos datos, antes de que apareciese el dato de empleo, antes de que saliese el discurso de Christine Lagarde mucho más beligerante, pues han hecho pensar, primero, esperamos que Estados Unidos subiese al 5%, ahora estamos pensando que podemos ver los tipos algo por encima del 5%. Pensamos también que en la segunda parte del año podían empezar la bajada de tipos de interés en Estados Unidos y ahora estamos posponiendo esa bajada, parece que se va, mientras que el mercado de trabajo no refleje ningún deterioro significativo, pues pensamos que puede mantenerlo y posiblemente hasta el año 2000, el año que viene, no comience la baja de tipo de interés. Pero es que también va a pasar algo parecido en Europa, con lo cual, insisto que los datos que están apareciendo, que parecía que estaban inclinando la balanza claramente a una apreciación del dólar, pues sinceramente la actitud mucho más beligerante por parte del Banco Central Europeo lo está equilibrando, ¿no? Y además tenemos en cuenta pues, que la apreciación del dólar se ha verificado en un incremento de todos aquellos que han invertido bien en bolsa o bien en bonos americanos. Un deterioro del dólar podría provocar que se saliesen de esta inversión y un mantenimiento de la fortaleza del dólar pues seguiría estando ahí. Sin embargo, pensamos que puede haber un razonable movimiento de salida de fondos para entrar en mercados emergentes porque bueno, pues están con valoraciones por debajo de la media histórica, divisas muy debilitadas y con una previsión de crecimiento que está en torno del 4% para el año 2023-2024, con lo cual, bueno, como esto siempre no tenemos la bola de cristal para ver el futuro, pero sí es interesante que podamos ver algún movimiento de cambio de flujos dirigido en parte a países emergentes. Desde luego, como bien dices, no tenemos la bola de cristal, pero bueno, siempre está bien saber cuáles son los datos que tenemos sobre la mesa, cuál es la evolución observada hasta el momento y sobre todo con todos los factores que pueden
perjudicar o tener algún tipo de impacto sobre la evolución de las divisas, siempre tenerlos bien vigilados y conociendo bien cuáles son los detalles de cada uno de esos frentes, ¿no? En este caso, bueno, estábamos desgranando, ¿no?, claves de los bancos centrales, los últimos mensajes trasladados. Fue muy importante la semana pasada, tanto por parte de Christine Lagarde como de Jerome Powell. Tenemos que tener en cuenta que el Banco Central Europeo efectivamente actuó más tarde y ahora pues no puede evitar de alguna forma echar una mirada, ¿no?, hacia lo que está haciendo Estados Unidos o cómo está evolucionando la economía estadounidense para de alguna forma empezar a ver, ¿no?, cuál podría ser nuestro pronóstico. Es más, aprovechamos para preguntarle también a Christine Lagarde si podíamos empezar a hablar o cuándo podríamos empezar a hablar de un proceso desinflacionario como el que ya estaba aventurando Jerome Powell la semana pasada. Nos dijo que todavía no está en marcha este proceso desinflacionario en Europa, lo cual también resulta interesante para, de alguna forma, intentar adelantarnos, ¿no?, a los próximos posibles escenarios. Si tenemos en cuenta la acción o el papel que pueden tener los bancos centrales sobre las divisas, venimos de un año marcado sobre todo por la debilidad del euro, por la fortaleza del dólar. A través de la fortaleza del dólar también hemos visto cómo Estados Unidos era capaz de exportar inflación, que hemos importado también en el viejo continente. Estas cosas también tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Cuál es el pronóstico ahora? Vamos a seguir viendo una fortaleza del dólar. Si seguimos viéndola, ¿hasta qué punto podría resultar preocupante o no positiva esta fortaleza para la propia economía estadounidense? O por el contrario, si podríamos ver pues una mayor fortaleza del euro en medio también de las mejoras, de las incertidumbres que tenemos en estos momentos, aunque mientras tengamos esta guerra no sé yo hasta qué punto podemos hablar de una mejora también de las condiciones generales. Claro, realmente hay bastantes incertidumbres. Recientemente mencionaba pues que en la guerra de Ucrania el dólar se ha comportado como una moneda refugio, pues por algo obvio, es decir, Ucrania está en Europa y el conflicto afecta directamente a Europa, con lo cual, bueno, algo que no sucedía, porque el dólar hace muchos años que dejó de ser una moneda refugio, pero estas circunstancias de conflicto afectando directamente a Europa, pues han hecho que muchísimas inversiones se fuesen al dólar y esto también, unido a la política monetaria, etcétera, etcétera, pues ha provocado la fortaleza importante del dólar. Esto ha hecho además que los inversores no solamente ganen el rendimiento, por ejemplo, del bono americano o el rendimiento que eventualmente puedan haber tenido en inversiones en bolsa, sino que además de ese rendimiento han tenido un rendimiento extra, que es la apreciación de la divisa. Es decir, cuando salen de ese mercado, pues venden el dólar, que está muy caro, y van a obtener en su divisa muchísima más rentabilidad. Bien, esta situación ya se ha reequilibrado y se ha deshecho en parte. En el futuro que tenemos por delante, bueno, pues evidentemente, si el euro se deprecia, vamos a tener un incremento en las exportaciones, vamos a tener un poquito más de crecimiento, pero no vamos a controlar la inflación, con lo cual Christine Lagarde va a seguir subiendo los tipos de interés. No esperamos que haya movimientos importantes en inflación y en control de inflación hasta el verano, es decir, tenemos unos meses y además ya nos ha anunciado que el mes que viene va a subir otro 0,5%, lo cual también nos dejó un poco descolocados porque esperábamos un 0,25 y bueno, pues indirectamente ya nos ha anunciado que en marzo va a subir otro 0,50. Es decir, por eso digamos que la diferencia de tipos de interés entre el dólar y el euro pues ha dejado de tener tanta relevancia porque en este momento, bueno, pues no somos capaces de, aunque pensamos que está cerca del 3,5, el final de esa escalada, pero con las declaraciones de Lagarde no deberíamos descartar ver un 3,75 o incluso más si la inflación no desciende. Pero de todas formas esperamos que descienda hacia el verano. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues ahí hay que ver sobre todo cómo se van a comportar los flujos de entrada-salida de bolsa, porque eso va a significar, y sobre todo, si hay un conflicto, que espero que no lo haya, pero si hay un conflicto, porque ahora es el punto caliente en Taiwán, pues yo creo que el dólar va a sufrir sin duda y el beneficiado sería el euro. En el caso de Ucrania, como comentario al margen, pues una de las cosas que ha hecho a escala mundial es, bueno, que nos hemos caído del guindo y eso de la globalización se ha convertido en un proceso de desglobalización. Todo el tema de los cuellos de botella en la cadena de suministros. Ahora mismo, en términos de semiconductores, Estados Unidos está a la altura de
de China, pero el programa europeo va a ser un competidor muy importante y sobre todo, y también India, esto va a hacer que un poco el mapa geopolítico de dependencias en términos de componentes para coches eléctricos, para un montón de... Realmente va a reconformar el escenario en el futuro y eso va a afectar a sus divisas. Con lo cual, bueno, yo pienso que vamos a tener un mercado siempre volátil. Este es un mercado bastante volátil, también que mueve 7,5 trillones de dólares diariamente, es el mayor volumen que existe. Bueno, yo creo que va a ser un año divertido. No obstante, insisto que creo que, como tú mencionabas muy bien antes, es decir, yo creo que esa horquilla de movimiento razonablemente ahora pues, sencillamente la hemos desplazado un pelín para arriba, entre el 1,05 y el 1,15 como máximo. Yo creo que estaríamos un poco en el entorno más o menos de equilibrio, porque, insisto, aunque haya la balanza se incline a favor del dólar o del euro según los tipos de interés, según el crecimiento, etcétera, etcétera, pero cuando el mercado ya ha descontado esos flujos, sencillamente lo que tenemos que encontrar es el punto de equilibrio para que una depreciación o apreciación de la divisa no incida negativamente en la economía, bien en el crecimiento o bien en el control de la inflación. Y por cierto, una última cuestión, Luis, teniendo en cuenta que nos hemos centrado sobre todo más en el eurodólar. Al principio sí que mencionábamos un poco, ¿no?, el caso del rublo, el caso del yuan, pero bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, uno de los focos que tenemos ahora mismo de tensión nos hace mirar sobre todo a la relación dólar-yuan por esas tensiones que se están acrecentando, ¿no?, entre Estados Unidos y el gigante asiático, no solo por Taiwán, que es siempre un foco de tensión, también por la guerra en Ucrania, el rol que tiene el gigante asiático ahora mismo en el conflicto y sobre todo también, bueno, ese globo espía, ¿no?, o al menos la versión que da el Pentágono estadounidense sigue siendo de que China efectivamente con ese globo que estaba sobrevolando el espacio aéreo estadounidense pues estaba ejecutando labores de vigilancia, aunque China por el momento lo ha desmentido. Entonces estamos viendo unas tensiones crecientes entre los dos países, pero si miramos a la relación entre sus dos divisas, ¿cuál suele ser la pauta de comportamiento? Bueno, yo creo que en el caso de China, algo también muy importante y que ha sucedido en los últimos tiempos es el abandono de la política de COVID-0. Esto lo que ha hecho es pensar que todos descontábamos con que China iba a tener un muy pobre crecimiento. Bueno, pues parece que la reactivación de China va a estar un poquito más cerca, salvo que el conflicto se agrave. Hay otra cosa que he mencionado por encima y es un poco digamos, el cambio de flujos para el tema de producción de componentes, de semiconductores, etcétera, etcétera. Esto evidentemente va a afectar negativamente a China. Los tipos de interés en China están por debajo, bastante por debajo de los del dólar. Y además, un competidor también natural cercano, geográfico, que es Japón, no solamente ha deteriorado mucho su divisa, es que va a mantener su divisa muy deteriorada, porque insisto que necesitan crear inflación como sea. Obviamente, recordad que una divisa muy depreciada te va a obligar a importar crudo, por ejemplo, y va a ser mucho más caro, lo cual va a inyectar inflación en el sistema. Pero es que Japón necesita salir de este impasse de muchos años de inflación negativa o cero y crear inflación. Entonces, ellos intencionadamente van a mantener una divisa depreciada. Y esto me hace pensar que China no va a tener más remedio, primero digamos, por comparativa económica, ¿no? Segundo, porque va a tener también que competir con Japón, y si Japón está deteriorando mucho el yen, pues yo creo que el yuan también debería de sufrir, ¿no? Y tercero, porque si el conflicto va más, me da la sensación de que el yuan no va a ser el beneficiado. Seguramente haya una huida tanto de dólar como de yuan. No creo que sea la divisa refugio a buscar en caso de conflicto. Pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Luis Fernando Utrera, subdirector del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo. Encantado. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Nosotros hacemos una breve pausa, pero volvemos enseguida.